Hola mis reinas, hola a todas esas fans de la astrología y astrocuriosas. Soy Patri de Astrología Moderner, soy astróloga, me dedico a hacer consultas de carta astral, de lecturas de tránsito, revolución solar y hoy os voy a hablar de una de las cosas que sé que más os interesa, que es por lo que más me preguntáis, que son las fases lunares y qué significa cada fase lunar. Y os voy a explicar absolutamente todo sobre las fases lunares, cuál es el significado de cada fase lunar, cómo se mezclan las fases lunares con los signos, cuáles son los mejores momentos para manifestar, qué significa haber nacido con una fase lunar concreta en tu carta natal, qué tipos de energías venimos a aprender con cada fase lunar y al final del vídeo os explico también cómo leer esto, cómo leer las fases lunares en una carta. Pero antes de empezar aprovecho para pediros que si os gusta mi contenido no os olvidéis de suscribiros, daros me gusta, activar las notificaciones, comentar y todas estas cositas que ya sabéis que me ayudan muchísimo a crecer y me animan a seguir con mi trabajo. Y también si me queréis seguir en mi Instagram, que es donde publico la mayor parte de mi contenido. Y empezamos. Lo primero de todo, ¿qué significa la luna en astrología? La luna en astrología se relaciona con todo lo que sería nuestra parte emocional, con nuestro mundo interno, con aquello que yo necesito para sentirme nutrida. Entonces se asocia mucho con todo lo que sería la parte más sensible, la parte más intuitiva, más hacia adentro, también todo lo que sería el mundo más femenino, toda la parte maternal, la luna es la gran madre y en definitiva todo eso que es más blandito, más suave, más hacia adentro, más interiorizante, más introspección, más intuitivo. Es un tema mucho más amplio que podríamos estar hablando ahora sobre ello, pero en definitiva es eso, todo lo que sería nuestro mundo sensible, mucho más hacia adentro. Para hablar de fases lunares también tenemos que hablar sí o sí del sol, porque al final las fases lunares lo que son es la relación entre la luna y el sol. La luna se mueve muchísimo más rápido que el sol, entonces el sol está aquí y la luna se va separando del sol y cuando se va separando se va iluminando. Por ejemplo, en una fase de luna nueva tendríamos que la luna y el sol están juntos y luego la luna se va separando y eso sería el cuarto creciente, cuando está delante sería la luna llena, luego decreciente, cuarto menguante y por fin la luna nueva otra vez. Así que las fases lunares siempre nos van a hablar de esa relación entre el sol y la luna. El sol es el astro rey, es lo que brilla, es lo que los ilumina, es lo que nos da vida, ¿vale? Entonces en astrología nos va a hablar de esa parte de nuestra identidad en la que nosotros sentimos que brillamos, con la que nosotros nos identificamos. El sol es nuestra vitalidad. Si lo piensas, el sol es lo que te hace levantarte por las mañanas. Cuando sale el sol, tú te despiertas. Y es una energía también mucho más exteriorizante. La luna sería la noche, cuando yo me recojo a mi camita, estoy conmigo misma, y el sol es cuando yo me despierto y salgo afuera. Tiene que ver mucho con esta energía de mostrarme, ¿no? De ser quien soy yo, de expresarme. Y en general el sol es esa parte de nosotros que nosotros identificamos en nosotros mismos. Por eso la mayoría de gente se suele sentir identificada con su sol. Entonces las fases lunares van a tener mucho que ver con esta relación entre lo consciente y lo inconsciente, con lo que yo veo normalmente, con lo que yo me identifico y con aquello que yo no veo, pero que de repente le voy dando luz y se vuelve consciente. Y empezamos con la luna nueva, que es una de las fases más potentes junto con la luna llena y que siempre nos va a hablar de inicios, de un nuevo ciclo. Entonces, en términos astrológicos, la parte más técnica, cuando hay una luna nueva, eso significa que el sol y la luna se juntan, están en el mismo grado, ¿vale? Entonces, si por ejemplo ahora estamos en temporada Virgo, ¿vale? Eso significa que el sol está en Virgo y la luna, que se mueve mucho más rápido que el sol, se va moviendo ta 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 y cuando llegue al mismo sitio donde está el sol, ahí se va a dar una luna nueva. Por lo tanto, siempre, siempre, siempre la luna nueva será en el mismo signo en el que estemos en esa temporada. ¿Y qué significa eso? ¿Cómo se traduce eso a cómo nos sentimos y cómo nos afecta en nuestra vida, ¿vale? Aquí lo que estamos hablando es que nuestra parte más consciente, que es el sol, y nuestra parte más inconsciente, más intuitiva, que es la luna, se juntan. Es como si mamá y papá se juntaran y de repente se ponen de acuerdo. La luna nueva en realidad es un momento de mucha oscuridad, es un momento de recogimiento, es un momento en el que yo todavía no veo, ¿vale? Entonces va a ser un momento de mucha introspección, de mirar hacia adentro y de ahí sacar claridad. Es como que ese sol de repente va a iluminar esa luna, que es nuestra parte más inconsciente, más intuitiva, y entonces vamos a tener muchísima claridad, pero desde una parte mucho más intuitiva, desde un momento de eureka, ahora sé lo que tengo que hacer. De repente lo he entendido, sé que este es mi camino, sé que es hacia allí, hacia donde tengo que ir, pero desde una sabiduría muy interna. Es como si me dieran una hoja en blanco en la que yo puedo poner mis deseos, cuáles van a ser mis siguientes pasos. Es el mejor momento para manifestar nuevos inicios, la luna nueva,
Y entonces a partir de ahí la luna va creciendo y llegamos al cuarto creciente y ahí es donde empiezan a activarse mis proyectos. Así que la luna nueva es sobre todo el momento de poner la semillita, de identificar qué es lo que yo quiero y empezar a activarlo. Pero la luna nueva en sí, el día de la luna nueva en sí, no es el día en el que se activan las cosas, sino el que yo decido activar las cosas. ¿Qué actividades hacer en una luna nueva? La luna nueva va a ser un momento para emprender, para hacer journaling y pensar cuáles son los próximos pasos, para establecer objetivos, fijar nuevos pasos. Y si la luna nueva se da en tu signo solar, o sea, la luna nueva del mes en el que tú cumples, ahí será un muy buen momento para marcar tus objetivos para todo el año. A nivel físico y mental, va a ser un momento en el que la mayoría de gente se encuentre como bastante cansada, agotada, como con más ganas de estar en casa. No es un momento para salir y exteriorizar, que eso es más la luna llena, sino más de recogimiento, de introspección, de un poco ver lo que quiero, te tomas un bañito, te relajas, todo este tipo de cosas. ¿Y cómo son las personas que han nacido con luna nueva en su carta? O sea, que nacieron con el sol y la luna juntos. Aquí estamos hablando de que quién soy yo, qué me hace brillar, que es mi sol, y el que necesito, que es mi luna, están juntos, ¿vale? Entonces esto puede generar un poquito de confusión respecto a qué quiero, quién soy, qué necesito. Cuando haya nacido en luna nueva, eso significa que mi solaridad, mi identidad, mi sol, quién soy yo, va a ser un yo emocional. ¿Por qué? Porque está ligado a la luna, que es la parte emocional. Entonces yo voy a ser una persona que sí o sí necesite sentir que estoy en espacios de pertenencia, en espacios que me den seguridad emocional. Pero a su vez, cuando esté en estos espacios de seguridad emocional, también voy a sentir que con mi familia, con mis amigos, mis seres queridos, también voy a necesitar poder expresarme, poder sacar mi identidad, mi solaridad. Lo más común aquí y en general cuando tenemos la luna conectada a cualquier planeta es que vivamos ese signo, el signo de nuestro sol, desde una parte más lunar, más infantil, más desde la necesidad, desde el miedo. Entonces las personas que habéis nacido con esta configuración vais a necesitar de muchísimo trabajo de introspección, de miraros hacia vosotros mismos, de aprender a reconocer vuestras emociones, de aprender a reconocer qué parte de vosotros está actuando desde lo que yo quiero y qué parte de vosotros está actuando desde lo que yo necesito. Y en general, mucho trabajo de mirar hacia vosotros, a vuestra parte más emocional. Normalmente, depende obviamente del resto de la carta, pero van a ser personas mucho más intuitivas, mucho más sensibles, también mucho más introvertidas y que van a sacar sobre todo su brillo solar cuando estén con su familia, con sus seres queridos, con sus personas de toda la vida. Van a ser personas en general que estén como mucho en su mundo interior y eso es bueno porque ahí es donde vais a encontrar todas las respuestas. Y vamos con la segunda fase, que es el cuarto creciente. Aquí lo que va a pasar es que la luna se va poco a poco alejando del sol y se va iluminando y entonces vamos viendo como si la luna creciera. En términos astrológicos, una fase de cuarto creciente sería una cuadratura. Esto es un poco técnico, pero bueno, para las que hacéis un poco más avanzadas, una fase de cuarto creciente siempre se va a dar en un signo de la misma modalidad en la que esté el sol. Entonces, ¿qué significa esto a nivel astrológico? Cuando estemos en una fase de cuarto creciente va a ser un momento en el que nos sintamos vitales, en el que nos sintamos enérgicos y en el que queramos ponernos en acción. Va a ser un momento en el que queremos ir creciendo al igual que crece la luna. Va a ser una energía muy exteriorizante, muy activa, como muy juvenil, muy de arrancar las cosas. Con la luna nueva es como si acabáramos de nacer y con el cuarto creciente es como que vamos creciendo, como si fuéramos jóvenes y nos quisiéramos comer el mundo. Es el momento de establecer primeros pasos, de arrancar proyectos. Es el momento perfecto para emprender proyectos porque va a haber mucho entusiasmo, mucha energía y muchísima creatividad. ¿Y qué significa haber nacido con esta configuración en la carta natal? Las personas que han nacido en fase de cuarto creciente van a ser personas muy juveniles, muy entusiastas, muy enérgicas, con muchas ganas de hacer cosas, muy hacia afuera, muy extrovertidas, como esa persona que siempre es optimista, que siempre se apunta a cualquier plan, que siempre está teniendo nuevas ideas, con mucho entusiasmo por la vida. Y va a ser muy importante pues siempre estar poniéndose retos, estar poniéndose nuevos desafíos, estar iniciando cosas. Va a ser como una persona muy enérgica. Pero aquí también tenemos que tener en cuenta que esto al final no deja de ser una cuadratura, ¿vale? Entonces en astrología una cuadratura siempre nos va a hablar de una tensión. Aquí tenemos al Sol que está en un signo que quiere una cosa y a la Luna que está en un signo que quiere una cosa completamente distinta. Y entonces aquí va a haber una lucha, ¿vale? Porque además ni siquiera se ven. Cuando hay una cuadratura, lo que suele pasar en la mayoría de los casos es que yo me identifico con una cosa
y dejo de lado la otra, ¿vale? Entonces yo me identifico, por ejemplo, solo con mi sol y no me identifico con la luna. Y aquí lo que pasa es que el destino, el cosmos, el karma o nosotros mismos acabamos atrayendo ese tipo de situaciones o personas que nos traigan a nuestro sol, nuestra luna. Entonces las personas que tenéis esta configuración es muy habitual que a lo mejor, por ejemplo, de pequeñas notarais que si vosotros os expresabais, que si expresabais vuestra identidad, que si brillabais, como que no pertenecíais, como que perdíais un poco vuestro espacio de pertenencia y al revés, como si os quedabais mucho en vuestra zona segura, vuestro espacio de pertenencia, sentíais que no podíais brillar. Y esto aplica también a la fase de cuarto menguante, porque también es una cuadratura. Cuando hay cualquier aspecto tenso, como cuadratura, posición o conjunción, lo que hay que hacer es un ejercicio de alquimizar. Lo que tienes que hacer es darte cuenta de que tú en realidad eres las dos cosas. Tú eres una persona sensible, emocional, que necesita espacios de pertenencia, pero también eres una persona solar que brilla, que necesita expresarse. Y llegamos a una de las fases más famosas, que es la luna llena. La luna llena es uno de los momentos más poderosos a nivel energético, nos habla de cierre de ciclos y es el momento ideal para hacer rituales, sobre todo que tengan que ver con soltar y también para cargar piedras, cargar barajas del tarot, hacer limpiezas para todas las que seáis un poco más brujillas, hacer agua de luna, ese es el momento de la luna llena. A nivel técnico, en términos astrológicos, una luna llena es el momento en el que la luna está opuesta al sol, está justo delante, ¿vale? Entonces, siempre, siempre, siempre va a estar en el signo opuesto complementario de donde está el sol en esa temporada, ¿no? Si, por ejemplo, tenemos sol en Virgo, la luna llena se va a dar cuando la luna esté en Piscis, que es su opuesto complementario. Si el sol está en Tauro, la luna llena va a ser en Escorpio, si el sol está en Aries, la luna llena va a ser en Libra, etcétera, etcétera. Entonces, siempre, siempre, siempre la temática que nos va a traer es una temática que tiene que ver con la integración de este eje, de estos dos opuestos. Si el sol está en Leo, por ejemplo, que tiene que ver con expresar mi identidad, estar orgulloso de quién soy, atreverme a brillar, ocupar mi espacio, y la luna llena es en Acuario, la temática que va a traer es una temática más acuariana, más de desapego, más de atreverse a ser diferente, pero siempre en relación al sol, ¿no? Aquí sería como qué partes de mi identidad, que sería ese Leo, están sobreadaptándose solo para ser incluidas en el grupo y qué cosas tengo que soltar yo de todas esas cosas que estoy haciendo simplemente para gustar. Por ejemplo, la luna llena siempre va a ser un momento de claridad máxima. Y lo que tenemos es que el sol está iluminando por completo la luna. Y como decía Jodorowsky, creo, es el único momento en el que nosotros realmente podemos mirar a ese sol, a nuestro ego, porque normalmente si tú miras al sol te quedas así como ciego, te ciega, pero gracias a la luna es el momento en el que de verdad podemos mirar a nuestra identidad, a nuestro ego, y también podemos ver la luna por completo, ¿vale? Entonces es un momento en el que de repente vemos las cosas de forma súper clara. Hay cosas que estaban inconscientes, que era nuestra luna, que de repente salen a la luz y nos damos cuenta. Por eso se habla de que es una fase de soltar, es una fase en la que yo de repente me doy cuenta de esas cosas que ya no tienen que formar parte de mi vida y que tengo que dejar ir. Normalmente es como que el ego te ciega, pero gracias a la luna llena puedes empezar a ver las cosas sin guiarte solo por tu ego, también guiándote por tu intuición. Entonces, a nivel de qué hacer una luna llena, va a ser siempre un momento de cerrar ciclos, de soltar cosas, de reflexionar sobre la que ya no me sirve, y también va a ser un momento de culminación, de resultados. Y también a nivel energético es un momento en el que te puedes sentir como muy enérgica, pero quizá demasiado. La gente suele estar muy alterada en luna llena, ¿vale? Aquí estamos hablando de, en cuarto creciente, sería como si fuera la primavera, ¿no? Que empezamos a ver el sol, pero aquí de repente nos da el sol ahí a tope y es como demasiada luz. En verano hay tanta luz y tanto calor que puede que incluso me agote, ¿no? Entonces habrá gente que esté muy enérgica, pero a nivel alterado, y también habrá gente que esté agotada. Pero sí que es muy común, es una fase en la que es muy común que te cueste dormir y que también puede ser que tu carácter esté un poco alterado, quizá que estés más irascible, que es un momento en el que te estás dando cuenta de cosas. Y a nivel de carta natal, ¿cómo son las personas que han nacido en fase de luna llena? Si has nacido en fase de luna llena, significa que tu sol y tu luna están uno enfrente de otros. Es una fase de oposición, ya que tu sol estará en un signo y la luna normalmente estará en el signo opuesto complementario. Entonces las personas que han nacido en fase de luna llena, en general, depende de la carta como siempre, pero en general serán personas que son muy exteriorizantes, muy extrovertidas, con una energía muy hacia afuera. Habíamos hablado en la luna creciente
estamos hablando otra vez de que hay un aspecto tenso. Entonces otra vez va a haber esta lucha entre mi sol y mi luna. Mi sol que está en un signo y mi luna que está en el signo opuesto complementario. Y aquí en las oposiciones, sobre todo, esto se vive mucho desde la proyección. Lo más normal es que yo sea mi sol o yo sea mi luna y que delegue en una persona externa, que proyecte en una persona externa mi sol o mi luna. En español, ¿qué significa? Que si yo soy una persona que se identifica mucho con su sol, con su parte más solar, una persona más extrovertida, más hacia afuera, más de conquistar, seguramente me tope con que en mi vida vengan muchas personas muy sensibles, muy familiares, muy de buscar sus espacios de pertenencia, que me hagan conectar con esta parte más emocional. Y al revés, si yo soy una persona muy de quedarse en mi refugio, en lo conocido, en lo de siempre, en el hogar, el nidito, la familia, me van a venir personas a mi vida que sean más exteriorizantes, más hacia afuera. Entonces puede ser que me eche un novio y que mi novio sea súper desapegado, que diga vámonos a viajar, vámonos a vivir fuera y que me obligue un poco a vivir esa energía de salir del nido. Y también con la luna llena y con las oposiciones en general, también es muy habitual que vayas oscilando, ¿no? Pues que haya momentos en tu vida en los que te sientas más tu luna, ¿no? Más de estar en tu confort, en tu casita, en tu zona de confort, en tu espacio de protección, y momentos en los que sientas que quieres ir más para afuera. Pero como siempre aquí, la gracia está en que te des cuenta que tú eres las dos cosas, que tú eres una persona muy exteriorizante que necesita brillar, pero también es una persona muy sensible que necesita conectar con esos espacios de pertenencia. Y esto es un camino de vida que vas a ir descubriendo y en el que vas a tener que ir haciendo ese trabajo de alquimizar las dos energías. Aquí siempre vamos a hablar de un trabajo de integrar el eje, de irse hacia el centro. Y por último, pero no menos importante, llegamos a la última fase de todas, que es cuarto menguante. Y como su nombre indica, lo que va a pasar es que la luna poco a poco va decreciendo porque se va acercando al sol y cada vez tiene menos luz. Entonces venimos de una fase de luna llena en la que de repente hemos tomado conciencia, y este cuarto menguante lo que nos habla es de esa fase en la que tenemos que drenar, que tenemos que soltar, depurar. Es una fase de mucha limpieza, de dejar ir lo que ya no nos sirve. Con el técnico astrológico otra vez estamos hablando de una cuadratura, entonces lo mismo que con el cuarto creciente, cuando la luna, cuando el sol esté en un signo, cuando el sol esté en un signo mutable, la luna también va a estar en un signo mutable, fijo, fijo, cardinal, cardinal. Es lo mismo que he explicado en la parte de la luna creciente. El cuarto menguante se asocia con la fase premenstrual y es una fase como muy interiorizante, como de yo acabo el día y me voy a mi casita, me recojo, me pongo con mi mantita, me leo mi libro. Es como el otoño, ¿no? Que los árboles van dejando caer las hojas, van soltando todas esas cosas que ya están caducas, ¿no? Entonces una energía como muy hacia adentro, muy intuitiva, muy de conectar con mi interior. Y también es importante que la luna se va apagando, entonces también vamos perdiendo un poquito esta claridad que nos daba el sol. Entonces aquí estamos hablando de una fase, sobre todo la palabra sería intuitiva, ¿no? Es como yo he pasado por todas las fases, yo tengo un conocimiento que quizá ya no sea tan claro y objetivo, pero que sí que viene muy de dentro de mi propia experiencia, de lo que yo ya sé. Entonces es una fase súper intuitiva y de conectar conmigo misma. Entonces a nivel de qué hacer en esta fase, va a ser una fase de limpieza, va a ser una fase de organizarme, de ver qué es lo que quiero, qué es lo que no, sacar las cosas que no me sirven, depurar, limpiar, drenar, todas estas palabras. Va a ser una fase muy de soltar. También es una fase muy creativa, porque yo a la vez que estoy drenando y estoy soltando, también estoy creando un nuevo yo. Y como es haber nacido en una fase de cuarto menguante, ¿vale? Aquí volvemos otra vez a la misma temática de la cuadratura que había en la luna creciente. Entonces va a haber este conflicto entre quién soy, qué siento, qué quiero y qué necesito, ¿vale? Pero también puede haber conflicto entre mamá y papá, como ver que son personas muy diferentes. Aquí, a diferencia del cuarto creciente, que hablábamos de una persona muy extrovertida, muy hacia afuera, muy enérgico, aquí vamos a hablar de una persona mucho más intuitiva, como una especie de sacerdotisa, una persona que tiene muchísima sabiduría porque ya hemos pasado por todas las fases y va a ser una persona
que va a vivir mucho en su mundo interior, una persona muy conectada con su creatividad también, de una persona que ya no es esa adolescente que quería comerse el mundo, sino una persona que ya ha visto el mundo y entonces de ahí ha recogido una sabiduría. Estamos hablando de una persona quizá más introvertida, que vive mucho en su mundo interior, es una energía no tanto hacia afuera, sino muchísimo más hacia adentro. Y en general va a ser una persona con mucha capacidad de profundizar en sí misma, muy soñadora, muy creativa, también espiritual, con mucha memoria del pasado, ¿no? Con mucha capacidad de aprender también rápido, ¿no? Porque tiene todo este registro de todas las experiencias que ya ha vivido. Y ahora que ya sabes qué significa cada fase lunar, vamos a ver cómo se lee esto en tu carta, ¿vale? Entonces nos vamos a tener que fijar en 4 cosas. La primera será en qué fase lunar estamos, luna nueva, luna llena, cuarto menguante, cuarto creciente. La segunda, en qué signo cae. La tercera, en qué casa astrológica de tu carta cae. Y la cuarta serán los aspectos que haga con otros planetas. Primero de todo, en qué fase lunar estoy. Recordamos, si estoy en luna nueva será un momento de nuevos inicios, cuarto creciente será un momento de crecer, de emprender, de ponernos en acción con nuestros proyectos. Luna llena será un momento de culminación, de dejar ir, de soltar. Y cuarto menguante será ese momento de drenar, de dejar ir, de deshacerse de las cosas que ya no nos sirven. Y luego lo segundo que miraré es en qué signo está la luna en ese momento, ¿vale? Que eso será de qué temáticas nos está hablando, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si está la luna en Aries, nos va a hablar de temáticas que tengan que ver con nuevos inicios, con mi individualidad, con ir a mi propio deseo, con un poco no tener tanto en cuenta lo otro, sino más lo que yo quiero, con conectar con mi fuerza, con iniciar proyectos, mi independencia, todo lo que son las temáticas arianas. Por ejemplo, está en Tauro, pues me va a conectar con temas taurinos que tienen que ver más pues con respetar los tiempos, cómo me llevo yo con eso, con el placer, con conectar con mi cuerpo, también la abundancia, la sensualidad, el disfrutar de las cosas. En definitiva, cada luna nos va a hablar un poco va a ser un momento de reflexión de cómo vivo yo la temática de ese signo. General para todos, o sea, si la luna llena está en Aries, va a estar en Aries para todos, pero luego lo que yo voy a tener que mirar es cómo aplica eso a mi carta. Entonces lo que voy a mirar es en qué casa astrológica me cae a mí, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si la luna llena cae en el grado 25 de Tauro, yo voy a tener que ver dónde está ese grado 25 de Tauro en mi carta, ¿vale? Para identificar en qué casa me cae. Áreas con casas astrológicas nos van a hablar de áreas concretas de experiencias de la vida, ¿vale? Entonces, si por ejemplo a mí me cae la luna llena en casa 7, las temáticas que se van a activar van a ser temáticas de pareja, de cómo me relaciono, asociaciones, socios, de yo versus el otro, ¿vale? Pero si me cae en casa 6, pues nos va a hablar de temáticas como mi rutina, mi salud, mi día a día, cómo cuido mi cuerpo, el orden, todas estas cosas más de casa 6 que son cosas más virginianas. Entonces, y es cuando lo juntamos todo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si yo estoy en una fase de cuarto menguante, que habíamos hablado que era de soltar, depurar, dejar ir eso que ya no me sirve, y esta fase cae en Tauro, que sería todas las temáticas relacionadas con la corporalidad, mi autovalor, el placer, conectar con las cosas que me gusten, etc. Y profesión, a mí en mi carta me cae en mi casa 10, que es la casa de la vocación, de la profesión, de cómo salgo yo afuera. Aquí, por ejemplo, podríamos hablar, por ejemplo, de dejar soltar esas cosas de mi trabajo, por ejemplo, que me están impidiendo conectar con mi placer, que me están impidiendo ser abundante, que me están impidiendo conectar con mi cuerpo. Quizás va a ser un momento de soltar cosas relacionadas con esa casa, que será la casa 10, y que tengan que ver también con esa temática taurina, que es la temática de la que ya hemos hablado. Último, pero no menos importante, vamos a ver los aspectos que haga la luna. Al principio es un poco más pro y quizás parezca un poco más lioso, así que al principio no lo tengáis en cuenta, pero sí que es una cosa que nosotros los astrólogos miramos muchísimo, ¿vale? Entonces los aspectos de lo que nos vienen a hablar es de cómo se relacionan los planetas entre sí. Cuando hablemos de aspectos, vamos a mirar por un lado los aspectos de la luna con el resto de planetas en el cielo en ese momento, ¿no? Por ejemplo, la luna puede estar en oposición a Saturno, y también cómo se relaciona la luna con los planetas
que están dentro de nuestra carta. La luna, por ejemplo, pasa por encima de nuestro Júpiter natal súper rápido, temas que tengan que ver con cómo nos expandimos, con nuestras ideologías, nuestras creencias, nuestra fe, nuestra espiritualidad, etc. ¿Vale? Se puede especificar que la luna va súper rápido, ¿vale? Se va moviendo súper rápido, entonces va pasando por todos los planetas todo el rato, entonces estos tránsitos dentro de nuestra carta tampoco se suelen considerar tan importantes, a menos que estemos hablando de eclipses o de alguna fase lunar súper importante. Aspecto que sí que vamos a mirar mucho es cómo está la luna aspectada en ese momento respecto al resto de planetas, ¿vale? Entonces, si por ejemplo tenemos una luna en un aspecto tenso a Saturno, como decía antes, va a ser una luna en la que se va a activar la temática del signo, pero también que nos va a decir que tenemos que hacernos cargo, que tenemos que responsabilizarnos, que tenemos que materializar. Es una luna, por ejemplo, que está en un aspecto tenso a Urano, es una luna en la que se nos va a pedir que nos atrevamos a hacer las cosas diferentes, puede ser que nos traiga cambios inesperados, una luna que nos pida mucha más creatividad, todos esos temas mucho más uranianos. Ya sabéis. Y bueno, aquí acaba esta mini masterclass, espero que os haya gustado y que hayáis aprendido muchísimo. Un resumen, porque realmente el tema de la luna da muchísimo de sí, es una de las partes más importantes de la carta y nos podríamos estar horas y horas hablando, sobre todo yo que me encanta enrollarme para mí. Pero bueno, como ya sabéis, yo soy astróloga y además de leer cartas astrales también hago lecturas de tránsitos, pueden ser lecturas anuales, pero también pueden ser lecturas para momentos específicos. Si queréis saber, por ejemplo, este eclipse qué va a significar para mí, en qué momento estoy a nivel personal, ver por aquí, también por mi Instagram, que estoy muchísimo más activa, visitar mi página web. Si tenéis dudas, muchísimas gracias por llegar hasta el final del vídeo. Espero que hayáis aprendido muchísimo. Si tenéis dudas, me las escribís en comentarios. Como ya os he dicho antes, me gusta, suscribiros, comentarios, etcétera. Os lo agradezco muchísimo. Un besito, guapas.